Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con muchísima energía, porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo que seguramente los va a dejar con la boca abierta. Ya saben que aquí en el canal nos encanta hablar de las parejas del momento, de los dramas de las celebridades y sobre todo, de esos momentos inesperados que nos hacen decir wow. Y hoy justamente vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, Hande Erçel. Ya saben, la talentosísima Eda YLDZ de Love is in the Air, un fenómeno que conquistó corazones en todo el mundo. Pero no solo hablaremos de su carrera, que ya de por sí es impresionante, sino que nos vamos a sumergir en un tema que ha generado muchísima controversia y especulación, su relación con Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando. La pareja que nos enamoró en la pantalla y que luego, bueno, ya saben la historia. Pero hoy, vamos a analizar unas declaraciones recientes de Hande que realmente han dado mucho de qué hablar. Unas palabras que, según muchos, revelan mucho más de lo que parece sobre su vínculo con Kerem. Así que prepárense una tacita de café, acomódense en su sillón favorito porque este chisme se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si todavía no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo lo último del mundo del entretenimiento. Ahora sí, empecemos. Hande Erçel, como les decía, es una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una figura adorada por el público. Pero más allá de su éxito profesional, su vida personal siempre ha estado en el ojo del huracán, especialmente su relación con Kerem Bürsin. Su historia es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a una pareja que luchaba contra viento y marea por su amor. Y como suele suceder, la química traspasó la pantalla. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi de inmediato, pero ellos se mantenían herméticos, negando cualquier vínculo más allá de la amistad. Hasta que finalmente durante un viaje a Maldivas, las fotos que confirmaban lo que todos sospechábamos salieron a la luz. Hande y Kerem eran pareja. La noticia causó furor entre los fans, quienes no podían creer que su sueño se había hecho realidad. Ver a Eda y Serkan, sus personajes en la serie, amándose en la vida real era simplemente mágico. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Viajes, cenas románticas, declaraciones de amor en redes sociales. Hande y Kerem se mostraban felices y enamorados, convirtiéndose en la pareja del momento. Sus fans los adoraban y los veían como un ejemplo a seguir. Incluso se hablaba de planes de boda, de formar una familia. Todo parecía perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a sonar con fuerza. Se decía que había problemas de comunicación, celos, diferencias irreconciliables. Los fans desesperados intentaban encontrar señales de que todo seguía bien, pero las apariciones públicas de la pareja se volvieron cada vez más escasas. Y entonces llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, quienes no podían creer que su historia de amor había llegado a su fin. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, otros que Kerem estaba demasiado enfocado en su carrera y no le dedicaba suficiente tiempo a Hande, y otros más que simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro. Lo cierto es que la pareja se separó y desde entonces han seguido caminos diferentes. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque recientemente Hande Erçel concedió una entrevista a una revista turca en la que habló sobre su vida, su carrera y por supuesto su relación con Kerem Bürsin. Y fue en esa entrevista donde hizo unas declaraciones que han generado un revuelo impresionante. Al ser preguntada sobre su experiencia trabajando con Kerem en Love is in the Air, Hande respondió con mucha sinceridad. Dijo que había sido un privilegio trabajar con él, que lo admiraba como actor y que siempre estaría agradecida por el tiempo que compartieron en el set. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pero luego Hande añadió algo que dejó a todos boquiabiertos. Dijo: Kerem es una persona muy especial en mi vida. Siempre lo será. Aunque nuestras vidas hayan tomado caminos diferentes, siempre habrá un lugar para él en mi corazón. ¡Boom!
¿Escucharon eso? Siempre habrá un lugar para él en mi corazón. Estas palabras aparentemente sencillas han sido interpretadas de 1000 maneras diferentes por los fans y los medios de comunicación. Algunos creen que Ande está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. Otros piensan que simplemente está siendo amable y respetuosa con su expareja. Y otros más creen que hay algo más profundo detrás de esas palabras, algo que no se atreve a decir abiertamente. Lo cierto es que la declaración de Ande ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verla de nuevo junto a Kerem. En redes sociales, los hashtags #Anker han vuelto a ser tendencia, y los mensajes de apoyo y cariño hacia ambos no han parado de llegar. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración de Ande? ¿Está insinuando que todavía siente algo por Kerem? ¿O simplemente está siendo cordial y madura al hablar de su expareja? Esa es la pregunta del millón. Para tratar de descifrar el mensaje de Ande, vamos a analizar un poco más a fondo su lenguaje corporal y el contexto de la entrevista. Según los expertos en comunicación no verbal, Ande parecía sincera y emotiva al hablar de Kerem. Sus ojos brillaban y su voz se suavizaba, lo que sugiere que todavía hay sentimientos presentes. Además, el hecho de que haya dicho que siempre habrá un lugar para él en su corazón, es una declaración muy fuerte. No es lo mismo decir, le tengo cariño, que siempre habrá un lugar para él en mi corazón. Esta última frase implica un vínculo profundo y duradero, que va más allá de una simple amistad o compañerismo. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que Ande es una persona muy reservada y discreta en cuanto a su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales y siempre trata de mantener un perfil bajo. Por lo tanto, el hecho de que haya hecho esta declaración sobre Kerem es aún más significativo. Podría ser que Ande esté tratando de transmitir un mensaje sutil a Kerem, diciéndole que todavía lo recuerda con cariño y que no descarta la posibilidad de retomar su relación en el futuro. O podría ser que simplemente esté expresando sus sentimientos de una manera sincera y honesta, sin esperar nada a cambio. En cualquier caso, lo está claro es que la relación entre Ande y Kerem sigue generando mucho interés y especulación. Su historia de amor, aunque haya terminado, sigue viva en el corazón de sus fans, quienes no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y hablando de Kerem, ¿qué ha dicho él al respecto? Pues, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Ande. Se ha mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Algunos creen que Kerem está esperando el momento adecuado para responder, mientras que otros piensan que prefiere no hablar del tema para evitar más controversia. Lo cierto es que su silencio es tan elocuente como las palabras de Ande. Podría ser que Kerem también sienta algo por Ande y esté considerando la posibilidad de reconciliarse. O podría ser que simplemente esté respetando su privacidad y no quiera alimentar más el chisme. Solo el tiempo dirá qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Mientras tanto, los fans de #Anker siguen soñando con el reencuentro de la pareja. En redes sociales han creado miles de cuentas dedicadas a Ande y Kerem, donde comparten fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Incluso han organizado campañas para pedirles que vuelvan a estar juntos. Es impresionante ver la pasión y el entusiasmo que despierta esta pareja. Su historia de amor ha tocado el corazón de muchas personas y ha creado una comunidad de fans muy unida y comprometida. Y es que al final, todos queremos creer en el amor verdadero, en esas historias que nos hacen suspirar y nos llenan de esperanza. Y la historia de Ande y Kerem, aunque haya tenido sus altibajos, sigue siendo un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y puede trascender la pantalla. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem tienen posibilidades de reconciliarse? ¿O creen que su relación es cosa del pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus opiniones. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales. Hemos hablado de la exitosa carrera de Ande Erçel, de su historia de amor con Kerem Bürsin, de su inesperada ruptura y sobre todo, de las recientes declaraciones de Ande que han reavivado la esperanza de sus fans. Hemos analizado el lenguaje corporal de Ande, el contexto de la entrevista y el silencio de Kerem, tratando de descifrar el significado de sus palabras y acciones. Y hemos visto cómo la historia de #Anker sigue generando pasión y entusiasmo entre sus seguidores. En definitiva,
hemos explorado un chisme jugosísimo que nos ha dejado con muchas preguntas y pocas respuestas. Pero eso es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan interesante, ¿no creen? Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me encantó hacerlo. Gracias por acompañarme un día más y por ser parte de esta maravillosa comunidad. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo lo último del mundo del entretenimiento. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.